Bien, entonces vamos a iniciar con Marco. Marco, Sí, profesor. dime por favor, a ver, háblame de la fuerza de Porter. No recuerdo eso, profesor. Sí. Bien. Háblame entonces, pues, te la voy a poner más sencilla, de la gerencia estratégica. ¿Qué es la gerencia estratégica? Bueno, en tus propias palabras, ¿verdad? En base a todo lo que hemos estado hablando en la clase, en base al material planteado, ¿qué entenderías vos por gerencia estratégica? Bien, yo considero que la gerencia estratégica, ¿verdad? Son todos aquellos métodos que se pueden aplicar, digamos, a la empresa para que ésta pueda surgir y dar efectividad en sus funciones. Por ejemplo, el manejo de los recursos, cómo tienen que ser, la logística, el buen comportamiento, pues, del cual debe tener un gerente para lograr los objetivos de la empresa, la misión, la visión, en base a todo eso, pues. Perfecto. Sí, solamente para ampliar un poquito y darle más, ¿cómo decirle? Darle más sustancia a tu respuesta. Me hablaba vos de que la gerencia estratégica se basa en algunos métodos. ¿De qué método estaríamos hablando? Mencioname alguno, ¿verdad? Y con eso estaríamos cerrando tu respuesta. Bueno, para mí puede ser Te voy a ayudar un poco para ubicarte. ¿Crees vos que el FODA sea uno de estos métodos? ¿Consideras que el FODA es útil, sirve como una herramienta, como un método en este aspecto de la gerencia estratégica, lo interno de una empresa? O sea, para ayudarte en tu gestión estratégica, ¿crees que es útil aplicar el FODA? Bien. Sé que estaba en una situación muy particular, Marcos, y parece que tuvo que desconectarse. Estaba prácticamente aprovechando ahí un espacio de tiempo en una actividad que estaba realizando imprevista y bueno, quizá no tuvo tiempo de responder la pregunta. Bien, entonces continuemos. ¿Quién me habla de las fuerzas de Porter? Se las dejo abierta. María Gabriela. Según mi análisis, Sí. las fuerzas de Porter son las herramientas que permiten analizar una industria, un sector. Correcto. Y estas vienen siendo los nuevos competidores, la negociación con proveedores, la negociación también con los clientes, la parte que tiene que ver con los productos sustitutos y la rivalidad entre los competidores. Perfecto. Mira, hagamos algo. De esas 5 fuerzas, mira, bueno, obviamente le da importancia a todos estos factores, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta que en estas 5 fuerzas
se refiere en dos de ellas a un mismo aspecto, se refiere a los competidores. Entonces me gustaría, María Gabriela, que me analices a los competidores, ¿verdad? Como vos decías, como un elemento de una industria o un sector desde la perspectiva de las 5 fuerzas. O sea, para ser más específico, la rivalidad y la incursión en la industria de nuevos competidores. Esos dos aspectos me gustaría que me los analizara. Ok. Entre la rivalidad entre los competidores, por ejemplo, pueden ser la competencia de precios, ¿Correcto? los lanzamientos de productos, Sí. la batalla entre las empresas por medio de la publicidad. Ajá. Y otra que puede ser también los altos costos fijos o costos de almacenamiento. Bien. Dame un ejemplo, digamos, en Nicaragua, pensar en la industria que a vos que vos creas conveniente y dame un ejemplo de clásico de rivalidad entre competidores, ya sea en Nicaragua o a nivel mundial, como vos querrás. Con cualquier empresa. Sí, cualquier sector, cualquier empresa, ya sea en Nicaragua o a nivel mundial, como vos estimes conveniente. Por ejemplo, pueden ser la empresa o las industrias, pues que, por ejemplo, con Toyota y la marca, bueno, no soy tanto de saber de marcas de moto, ¿verdad? Macesa puede ser. Ajá, ok, Macesa, digamos una empresa que distribuye motos. Sí. Entonces, ¿cuál sería otra empresa que se mueve en el mismo sector, en la misma industria? Puede ser, hay una que se llama Yamazaki, creo. Bien, a ver, te voy a ayudar. Creo que buscaste un ejemplo muy complejo, porque como vos decías, un tema que vos no manejás. Hay muchísimos ejemplos de competidores que clásicamente se disputan mercados en una industria. Sí, sí. Selecciona uno que considere más sencillo. Lo que yo quiero es que dos cosas. Sí. Identificar con claridad que vos estás manejando ese tema, ¿verdad? De lo que implica rivalidad entre competidores. Y de alguna manera que tu intervención igualmente contribuya a aclarar en relación a este tema a tus compañeros. O sea, dame ejemplos de dos empresas que sean archirrivales, como decían en la empresa, como decían en las películas de superhéroes, archienemigos. Bueno, entonces se lo voy a poner fácil con las gaseosas. Exactamente. ¿Quiénes serían? La Coca-Cola y la Pepsi. Exactamente, ¿verdad? Y eso aplica tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿verdad? Exacto. La guerra de las bebidas gaseosas, o si queremos utilizar un término un poquito más técnico, de las bebidas carbonatadas, no Sí, solamente a nivel de Nicaragua, ¿verdad? A nivel mundial. sí, a Perfecto. nivel mundial. Sí. Excelente. Entonces, bueno, ahora háblame un poquito para cerrar con la parte esta, siempre hablando de los competidores, la incursión de nuevos competidores. Ahí no te voy a pedir un ejemplo, ¿verdad? Porque es más complejo. Aquí para dar un ejemplo se requiere tener mucho más información. Sí. Pero te pediría de que por lo menos me hagas una descripción teórica, ¿verdad? De qué significa esto de incursión de nuevos competidores. Ok. Bueno, en pocas palabras, como mi análisis sería una amenaza, Exacto. podría ser De de hecho, sí es. nuevo, sí. Entonces yo lo considero que
en un sector en el que se conoce que el rendimiento del capital invertido es superior a su costo. Entonces, Correcto. la llegada de empresa interesada en participar del mismo será muy grande y rápida hasta aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado. Bien, mira, te voy a ayudar un poco para que vos misma tengas más claridad. Vos sabes que siempre, María Gabriela, los ejemplos nos ayudan a asimilar con mayor claridad los conceptos. Bien, Sí, entonces vos diste un ejemplo que fue genial porque muchas veces en lo más sencillo, muchachos, está lo genial. A veces uno busca lo genial en lo más complicado y está en lo más sencillo. Entonces, es genial primero porque, como bien mencionábamos, ese ejemplo se aplica para Nicaragua y se aplica a nivel mundial. Pero igualmente se aplicó para lo que estábamos analizando de la rivalidad entre competidores, como yo les decía, archienemigos, empresas que son archienemigas en una industria determinada, pero igualmente nos va a servir para que María Gabriela pueda ilustrar el tema de la incursión de nuevos competidores. Volvamos al ejemplo de la Coca y la Pepsi en Nicaragua. sí, Ellos son rivales históricos, ¿verdad? Cuando te digo histórico, no son rivales de hace 5, ni de hace 10, ni sí, de hace 20, ni de 30, ni de 40. Son rivales de hace más de 60 o 70 años en el mercado nacional. Entonces, ¿cuál sería, en ese ejemplo, María Gabriela, la incursión de un nuevo competidor en el mercado de la gaseosa? ¿Quién la sería ese nuevo, super, quién sería ese nuevo competidor que incursiona en un momento determinado? En el caso de Nicaragua. la supercola Exacto. y la bicola. Exacto. Perfecto. Doy por bien y ampliamente contestada tu respuesta. Tenemos Okay. nuevamente a Marco. No sé, Marco, si querés dar continuidad a tu respuesta. Parece que habías quedado, tuviste problemas de conexión. Sí, profesor, por favor, repita la pregunta. Sí, a ver, déjame yo mismo ubicarme. Estábamos hablando de la gerencia estratégica. Si mal no recuerdo, sí, ahí estábamos ahí. Entonces vos estás explicando un poco lo que es la gerencia estratégica y hablábamos, vos planteabas que en la gerencia estratégica se apoya o realiza, se realiza a través de métodos, o sea, se materializa o se ejecuta a través de métodos. Entonces yo te decía que si me podrías hablar de algún método que vos visualices en el que se apoya la gerencia estratégica. Sí, considero que uno de los métodos pues, aprobados para la gerencia de estrategia pues, podría ser la planificación de objetivos en los que se puedan desarrollar pues, la empresa, estudiar competencias y evaluar pues, cuáles pueden ser las debilidades, las fortalezas que hay entre nosotros como y la competencia. Perfecto. Como sé que tienes problemas de conexión y quiero que concluyas tu respuesta porque veo que tenés la idea y que es lo más importante. Si estamos hablando que en este método estamos hablando de analizar fortalezas, analizar debilidades y otros aspectos, ¿cómo se llama este método, Marcos? Disculpe, es que fallé, fíjese con Sí, no te la preocupes, yo entiendo perfectamente. Te decía, si me estás escuchando, que vos mencionás que parte de este método sería analizar la fortaleza, las debilidades de la empresa. ¿Cómo se llama este método? eh, ¿aló? Sí, ¿me escuchaste lo que te planteé? ¿Aló? Marcos, ¿me escuchaste lo que te planteé? Sí, que ¿cómo es el método? Sí, correcto. ¿Cuál Algo sería el así me nombre? dijo. ¿Cuál sería el nombre de este método? Bueno, directamente no lo manejo así, pero sí la idea, que es lo que yo tengo de cómo puede ser Bueno, aplicarse. aprovechemos que tenés Mm, audio. Te vuelvo a ubicar. Hablando de métodos, vos me decías, ¿verdad? Que analizamos las fortalezas
y analizamos las debilidades, entre otros aspectos, para hacerlo corto. Este método que analiza la fortaleza y debilidades, ¿cómo se llama, Marco? Sería el análisis del FODA de la Exactamente, empresa. exactamente, Marco. Ahí tenés la respuesta. Te agradezco mucho. Ojalá puedas conectarte a la segunda ronda de preguntas, ¿verdad? De todos modos, estate pendiente. Yo sé que estás en una actividad. Quiero recalcar para todo el esfuerzo que vos estás haciendo. Lo valoro mucho y yo creo que todos debemos de tener esa disciplina, que aún con las limitaciones, hacer un gran esfuerzo. Gracias, Marco, ¿viste? Por tu presencia y por tu participación. Bien, entonces continuamos. Continuamos y estaríamos con Ana. Ah, sí, yo no soy Eliu. ¿Cómo es la cosa? Sí, yo no soy Eliu. Bueno, te voy a contar. Estamos ahorita alternando los géneros. Entonces, vino María Gabriela, luego Marco, entonces toca una damita, toca usted. Entonces, Bueno, a ver, háblame un poco de la misión. La bueno, misión, su concepto, cómo la redactamos, qué aspectos integra, qué es lo que tiene, qué es lo que debe de contener una misión. profesor, lo que entendí, la misión trata de presentar a la empresa como tal cuáles serían los productos y a qué mercado va dirigido. Perfecto. Correcto. ¿Qué te diría? En cuanto a tiempo, ¿dónde ubicaríamos la misión? ¿En el presente o en el futuro? En el presente. Bien, perfecto. Vamos ahora con Eliu. Ahora sí. Preparado, Eliu. Solamente estoy registrando la nota de Anita. Dele, profe. Perfecto. Vamos a ver, pues. Vamos a jugar con bolita pasada. Háblame un poco del análisis externo de la empresa, lo que se llama entorno. Háblame un poco de ellos. ¿Del qué, profe? El entorno de la empresa, el análisis externo. Hablando de FODA, vas a sacar por defecto, ¿verdad? Pero me lo vas a explicar. Hablando de FODA, si hablamos de análisis interno, hablamos de fortaleza y debilidades. Entonces, los otros dos aspectos serían el entorno. Háblame un poco de ellos, por favor. De la oportunidad y amenaza. Exactamente. Bueno, profesor, yo tengo entendido que las oportunidades son aquellos factores positivos que se muestran en el entorno. Correcto. Y las amenazas son todos los que nos amenazan a nosotros como empresa, como qué están haciendo los competidores o qué obstáculos podemos enfrentar contra las demás con nuestra empresa. Correcto. Entonces, mira, hasta el momento, digamos, en lo que has planteado, señalas que las oportunidades son, digamos, aspectos positivos, por decir algo, ¿verdad? Positivo. Que Y representan elementos a aprovechar. Y la es amenaza, correcto. aspectos negativos. Es Pero, correcto, profesor. pero ¿qué otra característica o qué otra característica u otras características debemos de tomar en cuenta para considerarlo en el entorno? Porque también la fortaleza es algo positivo y no está en el entorno. Y la debilidad
es también un aspecto negativo y no está en el entorno. O sea, al igual que la oportunidad, la fortaleza es positiva, pero no está en el entorno. Y la debilidad igualmente es negativa, igual que la amenaza, pero no está en el entorno. Entonces, aparte de ser esta división positivas y negativas, ¿qué otra característica, digamos, se presentan en estos dos factores para que nosotros los consideremos en el entorno de la empresa? Podrían ser los cambios en las legislaciones. Bueno, los cambios en la legislación, de hecho, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo Ajá, que igual puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, ajá. dependiendo, ¿verdad? Si esta ley favorece a la empresa, se vuelve una oportunidad. Pero si esta ley perjudica a la empresa, le trae trabas, implica mayores costos por nuevos pagos, retrasa los tiempos, ¿verdad? Entonces se vuelve una amenaza porque es algo negativo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la característica que hace que un elemento se considere de entorno? ¿Por qué decimos que algo está en el entorno? ¿Dónde se ubica con respecto a la empresa? Dentro de la empresa. ¿Cómo? Dentro de la empresa. No, más bien se ubica fuera de la empresa. Uno de los elementos, muchachos, y bueno, en este caso, recordemos que aparte de la puntuación, lo importante de esto es el aprendizaje. Uno de los objetivos de aprendizaje casualmente de esta unidad es que ustedes identifiquen con claridad los elementos internos de los elementos externos, ¿verdad? Y que ustedes puedan diferenciar una fortaleza de una oportunidad. Ambos son elementos positivos, pero la diferencia es que la fortaleza es interna y la oportunidad es externa. Por ejemplo, en el caso de la situación que nos ilustraba Gaby, de la Coca y la Pepsi, supongamos que la Pepsi cerrara operaciones y se fuera de Nicaragua. Esto es una oportunidad, ¿verdad? Para que la Coca se apropie de ese segmento de mercado que deja desatendido Pepsi. Pero esto es externo, porque esto no depende de Coca. Esto depende del competidor. Bien, entonces, cuando hablamos de una oportunidad o de una amenaza, estamos hablando de factores externos que se presentan fuera de la empresa. Estamos hablando de los competidores, estamos hablando de los proveedores, estamos hablando de los consumidores, estamos hablando de las leyes, estamos De la hablando economía. de los aspectos económicos, de los precios de las materias primas, todos aquellos aspectos que están fuera de la empresa y por lo tanto la empresa no puede ejercer control directo sobre ellos. Bienvenida, Camila. Buenos días, profe. Bien, pues venís a tiempo. Venís a tiempo, Camila, bienvenida. Entonces, Camila, vamos a hacerte una pregunta para que igualmente tengas tu participación. Bueno, Entonces decíamos que en la primera parte íbamos a hablar sobre la parte meramente de la estrategia y después sobre la parte del ensayo. Entonces, te voy a dar una pregunta sencilla. Hablando de FODA, dame un ejemplo de fortaleza y un ejemplo de debilidad. en una empresa, En una empresa, sí. bueno, en una empresa podría ser la Coca-Cola en la fortaleza. Eh, una de las fortalezas que tiene la Coca-Cola es que es una marca reconocida a nivel mundial Correcto. y todas las personas las consumen. Todas las personas conocen sus productos y es consumida a nivel mundial de todo tipo de edad.
Perfecto. Eso sería una fortaleza de marca, resumiéndolo. Excelente. Sí, Una debilidad, no solamente de la una, Coca, de cualquier otra empresa. una debilidad, bueno, por ejemplo, una debilidad de la tienda Payless Ajá. en Estados Unidos es una de las tiendas de calzado más, ¿cómo podría decirse? Es una de las tiendas más, mm, ya nadie la, nadie compra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay otras tiendas como la Nike, la Adidas o otro tipo de tiendas que al consumidor le llama más la atención por los tipos estilos de calzados que ellos tienen, los nuevos estilos, mientras que Payless ya como que va cayendo porque únicamente solo tienen los mismos estilos. Esa es una de las debilidades que ellos tienen, como que no Bien. Ok, tienen perfecto. una innovación. A eso vamos. Te voy a pedir que me plantees con claridad porque me perdí un poquito y después te digo por qué es importante que aclares. De repente me hablaste de Nike, de Adidas, entonces yo dije, va mal Camila, porque me está hablando de la competencia. Y como mirábamos anteriormente, cuando participaba Eliu, la competencia está fuera de la empresa, son factores externos. Pero después, y muy coherente, quiero señalar tu participación, vos decías que, digamos, esta pérdida de consumidores ante la competencia se daba por otras causas, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que vos me plantees con claridad cuál sería la debilidad, ¿verdad? Por decirte algo. Bueno, eh, sería eso lo que le dije al final, la falta de innovación en los estilos, nuevos estilos de... exacto, exacto, ahí está. Y esto que valga, Camila, porque ustedes deben de ser bastante claros cuando lo planteen en las matrices, en el momento que lo vayamos a hacer. Tal vez no lo vamos a hacer en el primer parcial, pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Posiblemente en Ujú. el segundo parcial hagamos una matriz FODA y en el tercer parcial ya vamos a escribir la estrategia. Entonces tenemos que ser bien claros. No sé si has logrado identificar en la pues en el comentario que yo te hago en la retroalimentación, por qué de repente se iba generando la confusión. ¿Me entendés? Porque de repente vos ibas señalando la Bueno, competencia y este es un aspecto externo. Pero después lo señalás con claridad que te referís a la falta de innovación en los estilos, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo que depende de sí, la empresa, ¿verdad? Porque la empresa perfectamente puede contratar un creativo, un diseñador o simplemente mejorar los estilos que ya tiene. Perfecto. Bien, entonces vamos a avanzar en la segunda parte, ¿verdad? Vamos a tener al final que, que hacer después de las 10, tal vez unos 15 o 20 minutitos más para completar el ejercicio. Pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo, al menos con dos de ustedes. María Gabriela, hablemos un poco del arte de la guerra, ya entrando en materia. ¿De qué trata el libro? Ok, según pues lo que yo leí, Sí, el libro fue escrito hace 2500 años en la antigua China y se trata sobre la práctica militar y la estrategia de la guerra. sí, claro. Y, y se fundamenta en la doctrina taxista. Bueno, como el análisis que yo leíste nos ayuda a comprender y a mejorar la naturaleza de los conflictos y analizar y evaluar las alternativas para las soluciones de esto. Perfecto. Eso, digamos, bastante desde
la perspectiva meramente militar, ¿verdad? O de otro conflicto que no sea militar, pero sí digamos como conflicto entre naciones. Pregunta, ¿considerás de lo que vos leíste o como lo enfocaste en tu ensayo, de que hay aspectos de valor, de utilidad en lo que escribe Sun Tzu y que pueden ser aplicables a la estrategia empresarial? Claro, porque como, como yo lo planteé en mi trabajo, el libro tiene 10 enseñanzas. Sí, 10 enseñanzas estratégicas que nos enseñan a planificar, a tener una proyección, información y la estrategia sobre todo para ponerla en prácticas en distintos factores de la vida y empresarial. Y eso es lo importante de este libro, porque también se basa en planificar y proyectar. correcto. Te habla, exacto, te habla de que todo tiene que ser muy bien planificado, te habla del uso de la información, ¿verdad? Entre otras cosas. No quiero yo ampliar mucho porque la idea es que ustedes vayan construyendo este análisis. Cerrando, aparte de los capítulos, una de las cosas que más me gustó más del libro son algunas frases, ¿verdad? Que son, le podemos llamar frases o algunos le llaman principios que Sun Tzu nos plantea en su libro. ¿Recordás algunos de esos principios que te ha llamado más la atención? Sí, profe. Dime, mencióname uno para cerrar tu participación. Ok. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará derrotado. Perfecto. Ahí ese principio lo podemos resumir en una frase también muy antigua y muy conocida, una expresión, digamos, popular, y es que no hay enemigo pequeño, ¿verdad? Entonces, en la medida que vos subestimas a tu enemigo y que aparte lo desconoces, como dice Sun Tzu, ya de entrada estás derrotado. Excelente. Y esto pasa con las empresas igual, ¿verdad? Por lo tanto, nunca debes de menospreciar a un adversario comercial. Siempre debes de incluirlo en tus análisis de mercado, debes de incluirlo en tus investigaciones y por muy pequeño que sea, en tu análisis de entorno siempre debe estar como una amenaza. Bien, entonces ahora vamos siempre con este enfoque de ir alternando. Eliu, o vamos a ver, pues Eliu, te vamos a dar un poquito de respiro. Quiero ver si está Marcos conectado. Pero si no está Marcos conectado, te tocaría Aquí está el profesor. Perfecto. Marco, ¿está por aquí? Ah, correcto. Marco, Sí, sí. hablemos siempre en lo del libro. Diga. De los principios que plantea. Comentame sobre algunos que te haya llamado la atención y cómo se aplica la estrategia empresarial. Bueno, textualmente pues no recuerdo ni uno, la verdad, no me ni uno, ahorita no tengo a la mano para tampoco recordarme. Sí. Pero sí puedo decir que una parte de lo que plantea el libro sobre la estrategia es que, por ejemplo, nos puede, digamos, en la solución de conflictos dentro de la empresa o con nuestra competencia directamente, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Sí, sí, escucho, Marco. ¿Aló? Sí, Marco, te estoy escuchando. Entonces, pues, sí, entonces, pues la idea es esa del libro, pues,
en el sentido empresarial, que digamos debemos evaluar bien a la competencia, a los puntos débiles de la competencia, para hacer uso eficaz también de nuestros recursos. Para no nos sirve, digamos, desgastarnos o querer competir con la mayor fortaleza que tiene nuestra competencia, cuando con los recursos o las herramientas apropiadas pues para hacerlo. Entonces, una de las lógicas que el libro deja es que hay que analizar esa parte débil de nuestra competencia y ser las partes de nuestra fortaleza también. Perfecto. Entonces, para cerrar, ¿con qué herramienta, eso que estás diciendo, en qué herramienta se materializa o se resume todo eso de la fortaleza, las debilidades, la información del enemigo, etcétera? ¿En qué herramienta moderna? Bueno, siempre en el FODA. Exactamente. Es el análisis FODA. En el FODA, perfecto. Ok, Marcos, damos por, porque sé que tenés problemas con tu audio. Ok, entonces, sintetizando un poco, ¿verdad? Lo que planteaba Marcos, hay dos principios que plantea Sun Tzu en su libro y que tienen que ver con lo que él señalaba. Primero decía, evita lo fuerte y ataca donde es débil, ¿verdad? Básicamente por ahí, no sé si es literal, pero por ahí va, porque hay diferentes traducciones, pero ahí es lo que te dice, ¿verdad? Tenés que evitar los puntos fuertes, o sea, de chocar contra los puntos fuertes y atacar donde haya puntos débiles. Y el otro elemento que pone es, conócete a ti mismo y conoce tu adversario. Cuando yo leí estos principios, igualmente, me dice FODA. O sea, hace tu FODA y hace el FODA de tus adversarios. Y a partir de estos elementos, vos vas a poder prácticamente ganar todas tus batallas. Bien. Entonces, continuemos con Ana. Diga. En la misma línea, Ana, aquí yo quiero que sea, digamos, con cierta línea un poco libre. Tu valoración del libro, alguno de los principios o de los capítulos que te ha llamado más la atención, tus comentarios sobre eso. Ay, espera. Puede ser el que más me ha llamado la atención. Claro, así es. O sea, de la lectura del libro y que pues eso te dio la herramienta para que escribieras tu ensayo, ¿qué aspectos te llamaron más la atención? El libro, como te digo, como todo libro, está organizado en capítulos, pero tanto en el libro, pero sobre todo en audiolibros que le facilité, si acaso los tomaron como punto de apoyo y en resúmenes, se